¿Usted cree que la democracia está en riesgo? Absolutamente, porque una vez no se tiene la separación de poderes, lo que queda es dictadura constitucional. Si el presidente es el candidato Cepeda y el pacto histórico es la minoría más importante del Congreso, naturalmente la posibilidad de cambiar la Constitución es alta en un país como Colombia. Pero cambiar una Constitución porque no le pasan los proyectos a un presidente de la República, y a eso lo bautizan como bloqueo institucional, pues es cambiar la regla más básica y simple, es querer eliminar la oposición, es querer que la voluntad del gobierno, no la Constitución, sea la norma de normas. Y de nuevo eso es dictadura constitucional. Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista de Quién y Qué. Hoy es un día muy especial porque nos acompaña un abogado y académico de los mejores que existen en este país. Les presento a Mauricio Gaona. Doctor Gaona, un gusto tenerlo con nosotros y gracias por aceptar esta invitación de Quién y Qué. Gracias, Karen. Muy amable por la presentación. Bueno, empecemos hablando del momento político que vive el país. Pensando en la primera vuelta presidencial que ya se nos acerca el próximo 31 de mayo, ¿qué está realmente en juego para el país en este momento? La continuación del sistema democrático de gobierno. La Asamblea Popular, que ahora presentan como Nacional Constituyente, ya no es un proyecto, es una realidad, porque el gobierno la ha logrado presentar y en este momento prácticamente se erige como una de las primeras decisiones que tendrá que adoptar el nuevo Congreso de la República una vez tome posesión del cargo cada uno de esos congresistas. Van a decidir, con base en la proposición que ha hecho el gobierno, si Colombia continúa siendo un Estado democrático o si avanza hacia el proceso de una dictadura constitucional. Porque como se presentó el proyecto, básicamente está otorgándole al presidente unas facultades tan importantes que caemos en algo que se conoce como el hiperpresidencialismo y se reduce la posibilidad de tener una separación de poderes real. Se está yendo hacia la unificación del poder, donde el presidente no solamente tiene más poder, sino pasa a ser una autoridad superior en gran medida al Congreso de la República, utilizando una bifurcación intelectual y sofisma jurídico que nos dice que él es la máxima autoridad administrativa y termina siendo también la máxima autoridad constitucional. De esa manera el Congreso se convierte casi en un departamento administrativo del presidente. ¿Y en qué sentido? Porque al final van a terminar con una mayoría de acuerdo a la estructura constitucional. Pero esto hay que añadir también que es un momento histórico importante porque en Colombia no hay mayorías parlamentarias. Tenemos minorías mayoritarias. Ni el Centro Democrático ni el partido digamos que sería dependiente de quién fuera el gobierno, alcanzan a tener el rubro de los votos que se requiere para ser mayoría. Uno tiene 25 escaños, el otro creo que tiene 17 escaños, y de ahí para abajo los otros partidos pues tienen menos. Entonces un congreso de minorías es un congreso que se puede manipular más fácil. Particularmente en países latinoamericanos se usa lo que los colombianos conocen como mermelada para hacer que algunos proyectos y posiciones políticas pasen. Un gobierno con un régimen hiperpresidencialista puede ejercer mayor presión política para hacer que reformas importantes pasen. Dependiendo de quién sea el presidente de la República y tenga la mayor de las minorías y el poder del Estado para ejercer ese tipo de presiones, la realidad y la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente que cambie no solamente el bloqueo institucional que el presidente y el gobierno continuamente nos hablan, que no es otra cosa que la oposición, pues ya es una realidad evidente, palpable. Es algo importante para los colombianos entender que no se están juzgando solamente o no están eligiendo solamente quién los va a liderar, sino qué tipo de gobierno van a tener. Y una vez se hace ese cambio, una vez se cambia una constitución que no necesita ser cambiada, una vez se cambia de esa manera, alterando los principios que soportan la Constitución, es decir, no van a cambiar el régimen constitucional,
que son las normas de una constitución, sino el orden constitucional, que son los principios que la sostienen, que haya una separación de poderes, que la norma de normas sea el principio de supremacía constitucional. Y podemos llegar a eventos en donde realmente la separación de poderes es simplemente una concepción laica o romántica, no la hay en la práctica. Y la única norma de normas es la voluntad del gobierno, del presidente. En esos casos avanzamos hacia la dictadura constitucional. Entonces, al elegir como lo han hecho los colombianos, han elegido un Congreso que no tiene mayorías y al elegir, dependiendo de quién sea el presidente, la posibilidad de que se realice o no una Asamblea Nacional Constituyente. Casi que va mezclada en la decisión quién va a liderar el país y qué van a hacer con ese país y con el régimen constitucional que lo soporta, hacia dónde quieren ir los colombianos. Porque uno de los candidatos ya manifestó su interés en cambiar la Constitución y entiendo que los otros tienen mayores reservas para hacer eso. Habría que solicitarle a cada candidato que haga la promesa de si va a cambiar o no la Constitución. Hay cosas que sí se pueden cambiar, si se necesitan, se llaman actos reformatorios de la Constitución. La Constitución tiene un procedimiento y en esos casos usted cambia un artículo, pero ya cambiar todo el decálogo de derechos humanos, sobre todo en una propuesta que no tiene límites, es absolutamente grave y naturalmente eso es lo que se denomina en la ciencia constitucional, es lo más cercano a una constituyente originaria. Es decir, el poder de esta constituyente es tal, dado que solo presenta dos límites, uno de los cuales es innecesario porque el de los derechos humanos existen aun cuando los constitucionales no los reconocen, porque están en tratados internacionales, de llegar a ser así, en esa eventualidad se está cambiando el orden constitucional. Entonces las consecuencias van más allá de los 4 años de gobierno. Eso le iba a preguntar, en su lectura de este momento que está atravesando el país, ¿usted cree que la democracia está en riesgo? Absolutamente. Porque una vez no se tiene la separación de poderes, lo que queda es dictadura constitucional, porque la voluntad del gobierno es la que impera, no la voluntad de la ley, que desde la Revolución Francesa se conoce como la expresión de la voluntad general. Los franceses tenían esta acepción que se llamaba una aserción ideológica y doctrinaria, c'est la expresión de la volonté générale, es la expresión de la voluntad general, eso es lo que es la ley. E incluso en los antecedentes primarios de la forma como nosotros entendemos el derecho, los americanos, en su momento los constitucionalistas americanos, hablaban de el sentido de la ley, the sense of law, y eso está desde los fallos de la Suprema Corte de los Estados Unidos o desde la Corte Suprema de Justicia de Canadá. Entonces, en cada una de estas naciones ha quedado claro que una cosa no se puede variar, y es la posibilidad de que el poder se divida entre 3, y que además que se divida entre 3, que los 3 se respeten, y que las competencias de cada uno de ellos sea exclusiva. Cuando usted tiene un presidente atacando a las Cortes, cuando usted tiene un gobierno que trata de deslegitimar la labor de las Cortes o del Legislativo, en el caso colombiano el ejemplo es muy claro. El Congreso le dijo no a la consulta popular y aún así le estaban diciendo al Registrador Nacional del Estado Civil que tenía que actuar o cometía un prevaricato. Entonces, de esa manera, ese tipo de ataques no son solamente ataques institucionales, son ataques a la separación de poderes públicos. Y esa eventualidad de la acción que estamos viendo, pues ahora ya quedó en una propuesta constitucional. De manera que no es una cuestión ideológica, una discusión simple, está allí, le corresponde al Congreso decir si esto continúa. El Congreso está elegido, no tiene mayorías absolutas, son mayorías determinantes, pero no absolutas, de manera que la posibilidad de cambiar no solo el régimen constitucional, sino el orden constitucional, una constituyente muy poderosa, similar a la que hubo en Venezuela, con la posibilidad de destituir personas, cerrar órganos, es ilimitada, porque solo colocaron 2 límites. Repito, esta no es una constituyente que surge de un momento histórico como la del 91, donde habían varios procesos y varias situaciones, incluso una constitución que no tenía catálogo de derechos humanos como la Constitución de 1886 y un artículo 121 que se utilizó para perpetuar el autoritarismo desde la regeneración hasta la reforma de 1910 bajo la idea del estado de sitio. Entonces ahí sí había que hacer unos cambios importantes. En este caso ustedes han logrado adquirir una constitución que tiene defectos en materia económica y algunas otras áreas, pero que en materia de derechos humanos
orden constitucional e instituciones ha respondido. Como ustedes se han dado cuenta en las crisis más grandes que han tenido el país recientemente, la Corte Constitucional ha estado ahí para responder, el Consejo de Estado ha estado ahí para responder, la Corte Suprema de Justicia, e incluso otras instituciones que no están amparadas bajo el régimen constitucional, sí lo están bajo el régimen social, como el periodismo, la prensa independiente, ha salido a denunciar lo que está mal. Es decir, en esta sociedad todavía operan esos controles institucionales y sociales, pero con un régimen constitucional como el que se está tratando de establecer, un orden constitucional de esa naturaleza, pues le aseguro que el camino hacia la dictadura constitucional no es solamente una interpretación y una opinión del suscrito, es ya historia. ¿Ese sería el peor escenario institucional después de 2026? Si el presidente es el candidato Cepeda y el pacto histórico es la minoría más importante del Congreso, naturalmente la posibilidad de cambiar la Constitución es alta en un país como Colombia y en la forma en que opera la política colombiana. Ellos estarían a cargo de decisiones trascendentales para la vida republicana y el sistema democrático, incluyendo que se cambie el sistema democrático. De nuevo, se está cambiando el orden constitucional, no solo la Constitución. Si es un partido de oposición, cualquiera que sean los candidatos que ganen, pues se hace digamos que se establece un balance y un equilibrio de poder. Aún el Congreso sigue teniendo esa decisión de si continúa o no el proceso, y habrá que ver cuál es la disposición de ese candidato frente a reformar o no la Constitución o una reforma parcial. Pero el escenario naturalmente sería distinto. Dicho ello, es importante también establecer que independientemente de quién gane, es importante también respetar la voz de esas minorías, incluyendo el pacto histórico, incluyendo el Centro Democrático y los demás partidos políticos, porque de eso se trata la democracia. No se puede argumentar que se está atacando el bloqueo institucional y después atacar la oposición que es del otro partido. No, eso aplica para todos. Pero cambiar una constitución porque no le pasan los proyectos a un presidente de la República y a eso lo bautizan como bloqueo institucional, pues es cambiar la regla más básica y simple, es querer eliminar la oposición, es querer que la voluntad del gobierno, no la Constitución, sea la norma de normas. Y de nuevo eso es dictadura constitucional. Esos son los dos escenarios principales. Claro, desde el punto de vista constitucional y político, pero Colombia también está en medio de varias circunstancias internacionales. También existe una reestructuración del orden mundial, del orden institucional mundial, desde Naciones Unidas, desde el orden multilateral. Existe una reestructuración doctrinal, militar y tecnológica de las potencias en el mundo y de la forma en que se están conduciendo los asuntos internacionales. Estamos en medio de conflictos regionales a nivel mundial que tienen la posibilidad de escalarse internacionalmente. Y esa, digamos, reconsideración del multilateralismo que está en crisis, porque ya no es un multilateralismo de varias naciones, sino de unas pocas, y que están tomando decisiones de una forma muy determinante, sea legítimo o no, sea cuestionable o no, dependiendo de la posición de cada uno, es claro una cosa, es que el orden internacional está cambiando. Y Colombia tiene que entrar a manejar esas sinergias del nuevo orden internacional. Eso va a traer unas consecuencias, porque naturalmente sabemos que nada más el precio de la gasolina cambia. Por un tiempo, pues hay efectos económicos, pero si es a largo plazo, tenemos una inflación a nivel internacional. Y si entra una guerra a larga escala, donde estemos hablando ya de Tailandia, China, Estados Unidos y Japón, y Corea del Sur, y Corea del Norte, más la situación en Irán, más la situación en Venezuela, más el Medio Oriente, pues la posibilidad de conflictos a escala internacional es preeminente, es existente, sin hablar de que aún mantenemos el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, un gobierno, por más que se crea alejado de esa realidad, no lo está, porque podemos hablar de una recesión económica internacional. En un momento que este país tiene uno de los índices de déficit fiscal más grandes de su historia,
el margen de maniobra para el próximo presidente es muy pequeño y para los futuros gobiernos. Cuando usted tiene 5.7 proyectado al 7% de las finanzas públicas en déficit fiscal, aunque pareciera un tema económico, se va a volver también institucional. Y la última respuesta que necesitan es populismo. Porque el populismo funciona un rato hasta que el votante recupera la percepción de la realidad y se da cuenta cuál es su situación y que las pasiones que ejerció para tomar esa decisión eran las erradas. Y pues lamentarse sirve, digamos, ya han aprendido la lección, pero suele repetirse porque en Latinoamérica y en Asia particularmente, y en África, y poco a poco se ha dado realmente en todas las economías y países del mundo, porque estamos en la era del autoritarismo, pues las emociones es lo que está llevando a votar el votante, pero no las emociones que inspiran a seguir una persona, sino que degeneran odios hacia otra. El odio hacia la otra persona, hacia el otro candidato o hacia el otro grupo es tal que hay que acabarlos como sea. Y esa determinación hace que las decisiones que toman, en este caso Colombia, que son las más importantes de su vida, es como yo decirle a usted quién va a cuidar a sus hijos. Y usted tomar esa decisión con base en emociones y no en razón, pues seguramente va a encontrar y se puede llegar a arrepentir en el futuro. Eso le puede ocurrir a muchos votantes. Entonces, ese escenario institucional está ahí y está el escenario tecnológico, que en países como Colombia no ha sido tenido en cuenta de la forma que debiera. Un país que no produce inteligencia artificial porque no la produce, no hace parte del ciclo tampoco de producción, porque la minería en Colombia está degenerada en el sentido que la minería legal, que ha hecho tantos esfuerzos, es la minoría. Ellos ocupan el 30%, aunque tienen casi el 2.3% del Producto Interno Bruto colombiano, teniendo en cuenta el balance de 2024, y es importante, no es realmente la mayor actividad minera en Colombia. La minería ilegal es grave en el Estado colombiano y es el segundo rubro de criminalidad porque está acompañado de la producción de droga. Y esos dos elementos hacen que un país que tiene yacimientos muy ricos en los llanos y en otras regiones donde podría haber metales preciosos que le permitirían a Colombia, si bien tecnológicamente no es avanzado, por lo menos vender esos productos como lo está haciendo Chile, Argentina y Bolivia, inscribirse en el ciclo tecnológico de la producción de chips, sobre todo en tecnología cuántica, más que en la inteligencia artificial, y ver esos resultados, atraer inversión extranjera, etcétera, pues nosotros no tenemos nada en eso. No tenemos ni la infraestructura, no tenemos ni la legislación y no tenemos, la verdad, tampoco los líderes que se quieran subir a esto como deberían subirse. Entonces, eso sí, hay una minería ilegal que los grupos armados están explotando enormemente, haciendo una riqueza preponderante y se está atacando a los que hacen la minería legal, utilizando conceptos y preconceptos y manipulaciones que no son ciertas en la realidad. Todas esas estructuras, todos esos retos que he mencionado, el económico, el internacional, el tecnológico, se unen obviamente al tema constitucional. Entonces, cambiar la constitución o el orden constitucional cuando todo eso está pasando, porque la tendencia de los líderes colombianos es de corto plazo, es simplemente ganar una elección y una vez llegan al poder, ¿cómo nos quedamos acá? No qué hacemos con él, sino cómo nos quedamos acá. Mencionaba yo en una conferencia o en una charla esta mañana con la Universidad de los Andes que hay un elemento muy importante que se debe aprender de la historia. Uno de los grandes líderes, el primer presidente de los Estados Unidos de América, después de haber logrado que se rindiera el último general en América en el periodo revolucionario, con un ejército que estaba prácticamente vencido, con la ayuda de la Marina y el ejército francés, entregó su espada al Congreso Confederado en Maryland. El 23 de diciembre de 1783, pero lo más importante de ese momento fue que el hombre más poderoso de Occidente, en ese momento el más prestigioso, que le habían pedido que fuera rey y dictador, lo que hizo fue mostrarle al mundo que no se trata del poder que uno puede acumular, sino de la forma humilde con la que lo devolvió. Y se fue a su casa y entregó su espada y se arrodilló ante el Congreso Confederado: ya cumplí mi labor, he liberado la República, que se haga una constitución y que esa sea la única cosa que guíe la vida de los americanos en adelante.
Él hubiera podido decir, no, mi voluntad. Era el hombre más poderoso, nadie se iba a negar. Su gesto fue tan grande y varios congresistas expresaron, y hay cantidad de documentos que muestran cómo los impactó tanto, etcétera, que no tuvieron nada más que pedirle que fuera presidente, porque nadie llegaba al nivel que tenía, pero no por el poder que tenía, sino lo que hizo con el poder. ¿Cuál fue el primer acto? Entregarlo. ¿Y cuál es el acto que vimos en estos países ahora? Quedarse. ¿Cómo me quedo en el poder? Más tiempo. ¿Cómo logro cambiar las reglas para que yo me quede? Porque nadie más lo puede hacer sino yo. Pues realmente, y esos fanatismos que llevan están haciendo que los colombianos no se den cuenta todo lo que está pasando alrededor del mundo. Y sigue pasando. Y cada día que perdemos sin tener un líder que se ocupe de esas cosas y nos quedemos en la minucia de la política diaria, es un día que están perdiendo las generaciones presentes y futuras. Los hijos de los colombianos en este momento van a tener un gran problema para conseguir trabajo, porque muchos están estudiando carreras que en 3 años ya no van a existir. ¿Y cuál es la respuesta que les están dando? ¿Políticas? ¿Odios? ¿Y qué vamos a hacer con la competitividad internacional? Las empresas colombianas van a tener que adquirir una tecnología que ellos no producen y van a tener que cortar empleos como lo están haciendo las otras compañías, las panameñas, las argentinas. Y si no lo hacen, ¿qué va a pasar? Pues que los otros iban a vender, de manera que les toca hacerlo. ¿Y qué va a pasar con los colombianos que no tienen el dinero o que están pagando préstamos educativos? ¿Qué van a hacer las universidades? ¿Qué tipo de educación le van a dar a los jóvenes? Cuando es la inteligencia artificial que va a convertirse en el mejor maestro, eso es innegable. Hay realidades que están ahí, que están llegando y que están ocurriendo en otras partes del mundo. Nosotros solamente con leyes del Congreso no podemos atender esos problemas, y mucho menos cambiando la Constitución cuando más la necesitamos. En este camino que usted plantea, ¿podría existir la posibilidad de que volviera la reelección a Colombia? En un país como Colombia no es una receta recomendable, y yo siempre acudo al mejor y más sabio de todos los maestros, que es la historia. Y la historia de Colombia en esa materia es ineluctable. Desde el mismo Simón Bolívar, el primer presidente que tuvo Colombia, el gran libertador, que al final no vio otra manera de colocar orden en la República para que se manteniera la unión, que dictando un decreto de dictadura para que él mismo se perpetuara en el poder, y que llevó obviamente a la rivalidad que sostuvo con su vicepresidente Santander, y a ese cambio de la Gran Colombia a la Nueva Granada, etc. Es una historia muy rica, en un momento muy importante, y cada uno colocó valores importantes que quedaron en el escudo de armas. Bolívar el orden, Santander la libertad. Por eso están allí, son valores de la República de Colombia, libertad y orden. Pero ese balance ocurrió en medio de algo muy interesante entre los dos. Sin embargo, la reelección siempre fue un problema. Después la Constitución de 1863 la volvió a restablecer, y en periodos de cada 2 años. Y eso obviamente era, perdónenme la expresión popular, pero se aplicó en su momento, un relajo constitucional. Y después llega la regeneración, la Constitución de 1886, y claro, Miguel Antonio Caros y Reyes, y el presidente Reyes naturalmente, y Rafael Núñez, pues se dan una serie de reformas, pero se muestra cómo se terminan reeligiendo varias veces. Y entonces llegamos a un autoritarismo, hasta una reforma de 1910. Y sí hubo 2 o 3 presidentes en Colombia que fueron reelegidos en la historia constitucional, pero por alguna razón abandonamos esa figura, porque el colombiano no tiende a usar el poder para resolver problemas, sino para crear nuevos. Y la ambición política se perpetúa de esa manera, desafortunadamente. Las lecciones de la historia universal también están ahí. Alejandro Magno recibió la mejor educación que pudo de su tutor primordial, que fue Aristóteles. Y él enseñó una cosa que se llamaba el buen gobierno, cómo se era un buen líder. Y a medida que acumuló poder y su imperio fue creciendo y fue creciendo, pues perdió la noción, hasta que llegó a lo más lejos del Asia y terminó asesinando incluso al sobrino de Aristóteles, a su tutor, porque se negó a rendirle la pleitesía, a llamarlo Dios y a arrodillarse ante él. Se le olvidó lo que su maestro le enseñó. Desde el punto de vista histórico lo hemos visto en varias generaciones. De manera que la reelección funciona en otras democracias porque hay tradiciones constitucionales. Algunos países han optado por soluciones intermedias como Francia,
el presidente Chirac en su momento pasó una cosa que se llamaba le quinquennat, la posibilidad de que el mandato presidencial pasara de 4 a 5 años. Eso es más entendible en el sentido de que se necesita, hay veces que ciertos líderes que tienen visión, pues necesitan ese año extra realmente para desarrollarla. Pero créanme que aquí no sería para desarrollar una estrategia, sino para repartir puestos y contratos, de la manera en cómo se ha dado la política colombiana. Entonces necesitamos obviamente volver a situaciones de honorabilidad, de personas respetables, éticas. Eso se llama la ética de Estado. Esos son los líderes que tienen que buscar los colombianos. De pronto hacer una reposición intelectual de esos valores que están en la historia. Esa preocupación sí yo la tengo. Es importante que si no tenemos esos líderes, entonces tenemos por lo menos ese control constitucional que nos dice que cada 4 años tenemos una oportunidad nueva para tener un líder diferente, no para perpetuarlo en el poder. Y desde el punto de vista constitucional no hay duda. Ya la Corte Constitucional se pronunció en Colombia, sentencia 1040 de 2011, perdón, sentencia 1040 de 2012 y después pasa la sentencia de 2015 y quedó claro que aquí no puede haber reelección. Y la Corte dijo en esa lectura, y también quedó en el texto constitucional, a ningún título, sea una reelección camuflada presentándose como vicepresidente para ser presidente, o una abierta presidente otra vez que quiere ser presidente. No la puede haber, nadie la puede tener, y de ningún partido político. Yo siento mucho decirlo, a eso iba yo, y es que Roy Barreras propuso en su momento que Gustavo Petro fuera su fórmula vicepresidencial, pero antes también existió la posibilidad de que Álvaro Uribe pudiese ser la fórmula vicepresidencial de quien ganara la consulta, en este caso de la hoy candidata Paloma Valencia. Es de cierta forma una opción, no para reelegirse como presidente, pero sí para gobernar en un cargo como vicepresidente. Pues mi respuesta tiene que ser como constitucionalista, no es política. Ninguno de los dos puede ser vicepresidente de Colombia. Sería inconstitucional. Por las leyes que hay, por la decisión de la Corte Constitucional y por la forma en que quedó el sistema constitucional colombiano después de esos intentos. No, realmente no se puede. Tendrían que cambiar la Constitución, completamente el artículo y completamente la posibilidad, cambiarlo totalmente porque quedó a ningún título. Eso incluye vicepresidente como presidente. Ya no importa, ya no es un tema de partido, ni de popularidad, ni de quién lo haría mejor. La respuesta sí es objetiva. No importa el partido político en Colombia, una persona que haya sido presidente de la República por 2 horas o por 4 años, antes o después, enseguida o después de unos años, no puede ser reelegido como presidente de la República, incluyendo a alguien que se presente como vicepresidente. No lo puede ser. Entonces, eso no implica que no pudieran tener otros cargos, porque la prohibición es hacia la presidencia, no a ser un ministro, por ejemplo, o congresista, embajador. Esa prohibición no existe, pero existe en torno a la presidencia de la República. Y naturalmente, pues la vocación del presidente de la República más importante es la de llegar a ser el presidente, en caso de una falta. Entonces, hacer este tipo de lecturas es hacer una manipulación de la ley y de la Constitución que seguramente las personas más serias y éticas al final decidirían no hacerlo. Así que hubiera quienes estén interesados, esa puerta está cerrada como está hoy la Constitución de Colombia y la jurisprudencia de Colombia, nadie lo podría hacer. La posibilidad de una constituyente tomó mucha fuerza en estos últimos 4 años, especialmente en el gobierno de Gustavo Petro. Viendo los resultados, digamos, preliminares, porque pues aún no están los finales de la composición del Congreso, ¿usted ve ese escenario viable en este momento? Depende de quién gane la presidencia, porque el Congreso en este momento va a cumplir una de las etapas para llegar a cambiar la Constitución. No es que la vaya a cambiar, pero el Congreso le da viabilidad a esa posibilidad de que exista en Colombia una asamblea constituyente, sobre todo a que quede el proyecto como está, y es que solo haya 2 límites. Casi no tiene ningún límite, entonces se pueden cambiar absolutamente todo, incluyendo la posibilidad de que se cierre ese mismo Congreso. Eso es algo que el Congreso también tiene que saber leer. Recuerden lo que ocurrió en Venezuela. Esa era una constituyente original, es decir,
una de las decisiones fundamentales de ellos fue cerrar el Congreso, que en Venezuela se llama Asamblea Nacional Legislativa. La gente se tiende a confundir entre Asamblea Constituyente, que fue la que lo mandó a cerrar, y Asamblea Nacional Legislativa, porque sigue el nombre de la Asamblea Nacional Francesa, es por eso, pero es Congreso ya. Y yo recuerdo mucho, en esa época yo hice una serie de trabajos de investigación y reportajes para la cadena CTV News Canadá y para la CBC de Canadá, donde, digamos, valorábamos mucho lo que estaba ocurriendo en Venezuela antes de que se diera ese golpe de institucionalidad y antes de que Maduro ascendiera a la dictadura. Eso fue lo que ocurrió. Yo recuerdo las imágenes de los miembros de la Asamblea Nacional Legislativa saltando las rejas para que no les cerraran el Parlamento, por orden de la Asamblea Constituyente. Y fue tan lejos que llegaron a destituir incluso miembros del partido de Chávez, como Luisa Ortega, que era la fiscal general de la Nación. La última voz que dijo: aquí hay una democracia, sáquenla. Y la sacaron de su oficina. Entonces, y estamos hablando de la fiscal general de la Nación. Entonces, no es solamente teoría. Ya en la práctica hemos visto qué puede hacer una asamblea constituyente de ese nivel, sin límites, o con límites que son taxativos, y realmente no más de 2, pues es muy grave. Entonces, sí, la viabilidad existe porque pasa a ser parte del Congreso, pero esa viabilidad se incrementa o disminuye dependiendo de quién resulte electo como presidente de la República, y advirtiendo que la mayoría dentro de las minorías sí es la del pacto histórico, por supuesto. Pasemos a otro tema clave, y es el tema del proceso de la justicia transicional en Colombia. Vamos a hablar de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la JEP. ¿Qué balance hace hoy usted, desde su perspectiva, del trabajo que ha hecho este tribunal? Yo no juzgaría tan severamente, digamos, a los magistrados que han pasado por ahí, porque siempre hay que recordar que al magistrado le corresponde aplicar la ley, no crearla o cambiarla. Pero hay que decir, sinceramente, que se han perdido 3 cosas. Tiempo, mucho dinero, billones de pesos que no se van a recuperar, por dar justicia no a las víctimas, sino a los victimarios, que han salido con unas penas desde el punto de vista internacional risibles. Creo que se ha hecho una aserción de justicia transnacional que no es real. Una cosa es que se busquen mecanismos aleatorios o alternativos para resolver el conflicto, y otra cosa es que se haga una mofa del conflicto y que la misma justicia alternativa o transnacional termine siendo parte del conflicto, generando mayor impunidad. Muchos de esos fallos han sido criticados porque realmente no corresponden a la falta que se cometió. Y también se han tratado de beneficiar de esto otras personas que han cometido crímenes contra la humanidad, que no pertenecían a ese proceso de paz que se hizo en 2016, incluyendo militares que participaron en la retoma del Palacio de Justicia, que trataron de beneficiarse de esto. Entonces, terminó apareciendo más como un lugar donde va usted a lavar las manos de los crímenes que cometió, que una aserción real de justicia transnacional, porque hay que recordar, la no repetición genera el hecho de que existe una sanción tan ejemplificativa que no se repita. Y si lo que se hizo en el proceso fue que estas personas terminaran con pensiones del Estado, con cargos en el Congreso y con penas que para las víctimas, muchas de las víctimas son risibles, incluso ofensivas, entonces como justicia realmente no está cumpliendo su labor. Hay voces para eliminarla totalmente y hay voces que la apoyan. Los dos tienen razón y los dos están en lo correcto, en que los dos están mal. Es decir, cerrar ese camino de forma tajante puede ser un error, y apoyar como está en este momento es un error craso. No se puede seguir gastando el dinero así, ni jugando así con las víctimas. Pero una revisión pareciera ser más prudente. Una revisión total, incluso del presupuesto que se está asignando, repito, estamos hablando de billones de pesos. Y naturalmente una revisión constitucional, que implica también una revisión de las penas que se están asignando. Llevaría más a una decisión sopesada de si debe continuar o no, con un fundamento mayor. Pero es innegable
que como está en este momento no funciona. Es un mecanismo de impunidad y eso tiene que terminar. Lo que yo estoy diciendo es simplemente que hay que dejar la puerta abierta, si se puede restaurar, pero con una justicia más seria y con digamos, con unos lineamientos más serios y objetivos que hagan que tanto las víctimas como la sociedad vean a este sistema de justicia como que realmente da lugar a una función aleatoria, a una alternativa distinta a la común. Naturalmente que no estamos hablando de que salgan sentencias de cadena perpetua, pero tampoco sentencias risibles y tampoco que se menosprecie realmente la voz de las víctimas, porque pareciera más un sistema de justicia, pues obviamente a Naciones Unidas le conviene mucho y el papel es muy bonito, pero en la realidad y para los colombianos y su institucionalidad y para un país que tiene tantas víctimas de tantos conflictos, es una ofensa. ¿Debe continuar o no debe continuar? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Como está, no debe continuar. No debe continuar porque se está gastando mucho dinero para sacar tan pocos resultados. Así sean importantes para algunos u otros, la verdad es que los resultados en términos punitivos y materia penal son muy cuestionables, advirtiendo que la ofensa son crímenes contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad. Entonces esperan otro tipo de resultados. Hablamos de violaciones de derechos humanos, de violaciones de personas, de actos físicos de agresión y obviamente de homicidios y crímenes atroces. Entonces los resultados no pueden ser solamente sentencias aleatorias y que realmente sean risibles desde ese punto, en compensación al daño que se le ocasiona a la sociedad y a las víctimas en particular. Entonces no debe continuar por eso. Se debe eliminar totalmente en una sociedad que está en unos conflictos sociales tan complejos y cuando cuando hace parte, yo no lo llamaría parte del bloque de constitucionalidad. Una nación no desarrolla bloques de constitucionalidad en 4 años, a menos que haya nacido Entonces, no, pero sí se integró al ordenamiento constitucional de cierta manera, ese proceso de paz, con todas las críticas que hay, que las tiene muchas. Entonces, por eso es que yo diría que debe revisarse, pero no debe continuar. O sea, hay que pararlo en este momento y hay que revisarlo. Y si después de esa revisión se determina con lineamientos serios en materia penal y sobre todo pues dándole una voz a las víctimas más activa, no a los victimarios, y unos sistemas de control más eficaz y de administración de justicia más eficaz y también términos perentorios más eficaces, eso no es posible que se gasten todos esos años para sacar un proceso de esos. Entonces, sobre todo cuando se puede hacer uso también de un sistema acusatorio que supuestamente era para acelerar la justicia, no para sentarse y gastar año tras año billones y billones de pesos que se están desperdiciando y se pudieran utilizar en otras cosas que se necesitan más, incluyendo resarcir a las víctimas, no lavarle las manos a los victimarios. Entonces, como está, no debe continuar, pero no la descarten. Sigue siendo una herramienta legítima alrededor del mundo, solo que como quedó en Colombia, no quedó bien. Quedó mal hecha. Quedó mal hecha. Si este Tribunal de Justicia Transicional se cierra, pues definitivamente no opera más, ¿qué va a pasar con las víctimas? ¿Dónde queda esa verdad, justicia y reparación de la que tanto se habló cuando nació la Jurisdicción Especial para la Paz? Es que existe un error importante y creo que esa es la narrativa, sobre todo los criminales han sido muy exitosos en esa narrativa, en todos los procesos, porque los procesos de impunidad no solamente son estos, existen muchos. Y eso ha hecho que los colombianos no tengan memoria histórica y la manipulen permanentemente. Es que creo que hay un error al decir que lo más importante es la verdad y con estos procesos se consigue la verdad. Yo no creo que se consiga la verdad, lo único que se consigue es lavar las manos de los criminales. La verdad se puede conseguir de otra manera. Y sí se pueden hacer esos procesos, pero es un balance, no una exageración como está. Y yo lo que veo es que de vez en cuando es bueno aplicar la justicia, y eso falta en Colombia. No toda la ley se negocia, de vez en cuando hay que aplicar la justicia. Y una cosa es el tema de sometimiento a la justicia y otra cosa es someter a la justicia. Y en Colombia se fueron por el otro lado. Nosotros no estamos en escenarios de sometimiento a la justicia, estamos sometiendo a la justicia. El derecho del Estado a perseguir a los criminales, a sancionarlos. Hay que ir detrás de los criminales, eso es parte de lo que se conoce como, en teoría del Estado, ética de Estado.
Es la ética del gobierno perseguir a los criminales, no condecorarlos y premiarlos. Otra cosa que distinta es cuando obviamente esas personas que han cometido esos crímenes atroces están dispuestos a reconocer lo que hicieron y se les da un tratamiento preferencial punitivo, pero no un tratamiento de impunidad, en el cual la voz la siguen manteniendo las víctimas, no ellos. Y si miramos cómo se ha manejado esta justicia transnacional, pues nos damos cuenta que naturalmente ese no es el caso. Las voces de las víctimas se han diluido y las voces de los victimarios son las que se han perpetuado. Tanto así que hay repetición por todas partes. Ya pasamos las 90 organizaciones criminales y las FARC no se terminaron. Tengo entendido que hay muchas divisiones. Lo único es que se organizaron mejor y las rutas del narcotráfico ahora son más efectivas que nunca. Entonces, la no repetición es una risa, porque todos los días están asesinando personas y violando derechos humanos por todo el territorio nacional, incluyendo las regiones más abandonadas. Entonces, es una falacia ideológica decir que esta justicia ha cumplido con ese factor elemental que es la no repetición. No lo ha hecho porque las víctimas no se han respetado y no se respetan las víctimas cuando las penas son risibles. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema y en todo este enfoque y realidad que está atravesando el país, le tocó la puerta a la política. Lo buscaron de algunos partidos para que ese bichito de la política llegara a sus manos. ¿Cómo le fue con eso? ¿Por qué decirle no al nuevo liberalismo? ¿Por qué decirle no a la política? Y si ese fue un no rotundo. Bueno, digamos, bueno, primero porque no soy político. Segundo porque yo tengo una concepción especial sobre cómo se tendría que hacer la política y tal vez eso no me haría un buen político. Para mí hay condiciones del carácter que no son negociables, independientemente de que me beneficie o obtenga un resultado. Me gusta la sinceridad completa, no parcialmente. Entonces entiendo que los políticos tienen que manejar, y los entiendo pues porque es parte de la política, se tiene que tener una personalidad especial para balancear un poco los principios. Para mí hay principios que no tienen balance si no aceptan interpretación. Entonces ahí podría haber una dificultad para quienes quieren que yo haga cosas, porque yo las haría, pero pues con base en mis principios, no con base en mis beneficios. Es decir, que la puerta no está cerrada en este momento. Pero una persona como yo en Colombia no creo que sería un buen político. ¿Sí me entiendes? Entonces, lo único que he podido hacer es que, y lo digo abiertamente, pues sí, a mí me contactaron varios candidatos presidenciales de diferentes movimientos, personalidades, etcétera, congresistas, etcétera, partidos políticos, no solo es uno, han sido varios, y siempre en privado y en público pues expreso mi agradecimiento pues por pensar en mi nombre, y más bien me dedico de pronto es a decirles un poco más sobre lo que los colombianos necesitan y como aconsejar, escuchen estas voces, ¿no? Sean un poquito más moderados, ¿no? Menos radicales en sus posiciones. De todos modos, los otros también son colombianos. No se les olvide que de todos son colombianos y tienen problemas más graves que los odios. Hay problemas que hay que resolver. Entonces, ese ha sido un poco el discurso y creo que apoyar la institucionalidad y la constitucionalidad es muy importante. Naturalmente, aquellos que no apoyan eso, pues no me van a buscar ni me van a ofrecer nada. Creo que sería mala idea. Entonces, no, de si está cerrada o no, sí, no está muy abierta, la verdad. No. Pero tampoco está muy cerrada. Pues es que lo que pasa es que me siguen llamando, a pesar de que digo que no. Entonces, obviamente yo siempre escucharé a las personas, no importa qué partido ni nadie que me llame, yo a todas las personas trato de pasar al teléfono cuando puedo. Las ocupaciones no me lo permiten, pero no, hay más políticos. A Colombia le sobran políticos. ¿Habría alguna posibilidad de hacer parte del próximo gobierno? Pues lo que pasa es que yo estoy en otras partes, yo no estoy en Colombia permanentemente, entonces, o escasamente, digamos, entonces hay compromisos, etcétera. A nivel personal es un poco difícil.
Y desde el punto de vista ideológico, pues sí tendría que ver cuál es el próximo gobierno y qué quieren hacer con el país. Más que el nombre del partido, uno tendría que sentarse con la persona y conocer mejor la persona y decir, bueno, usted, si pasa eso, ¿usted qué va a hacer? ¿Y qué está dispuesto a transar? ¿Y cuáles son sus principios? Eh, es decir, no puede ser un líder que vaya a cambiar una constitución, porque yo pienso que hay que proteger la constitución. Es un ejemplo que le doy. Entonces, pero no está en mi mente como la primera cosa que quiero hacer, ni estoy dedicado a eso, y yo no sé si los colombianos me necesiten a mí cuando hay tantos, repito, políticos y personas que están más vinculados al quehacer del día a día de Colombia. Eh, entonces, yo sería una persona eh, con carácter para hacer lo que se necesita hacer, y no sé si ese tipo de personas o ideas sean las que políticamente sean las más útiles para los colombianos en este momento. Entonces, hay una razón por la cual a los políticos que tienen les va tan bien. Es porque hay otras posiciones que de pronto son más interesantes. Un perfil como el mío, sí, de pronto más hacia una administración, un gobierno, política pública es interesante, pero ya a nivel personal, los compromisos, la ubicación, que son compromisos previos, etcétera, pues hacen que sea un poco o bastante difícil. Bueno, pero no cerramos esa puerta del todo. Casi, pues está cerrada, pero no tiene llave, si quiere decirlo así, pero no está abierta. Listo. Bueno, antes de terminar, este año se cumplen 41 años ya del Holocausto del Palacio de Justicia. ¿Qué significado tiene hoy para usted esta fecha, la conmemoración de estos 41 años? Ya vamos a hablar del libro que está presentando el día de hoy, que presentó el día de hoy en la Universidad de los Andes. ¿Qué siente usted? ¿Cuál es ese significado personal de esta fecha? Pues digamos que era un momento para decirle a los colombianos una verdad inescindible. En esos 41 años manipularon la historia. Y por eso es que se repite. Porque cuando una nación no conoce su historia o se le olvida, pues repite sus ciclos. Las personas que cometieron crímenes contra la humanidad, que son delitos atroces, lograron infiltrar las páginas de la historia, manipular los eventos de los dos lados, tanto la guerrilla del M-19 como el comando operativo, que también cometió crímenes contra la humanidad, y establecer una serie de narrativas falsas. Lo peor que podría ocurrir es seguir que eso ocurra, permitir que eso siga siendo así. Incluso hay personas que son víctimas que también han hecho parte de esa manipulación, y eso es algo muy triste. Y también, naturalmente, existe la retórica de que los eventos no ocurrieron como ocurrieron, y se sigue utilizando esos crímenes y esos vacíos que ellos tratan de sembrar para seguir creando una narrativa diversa. La labor en el caso del servidor personal, de la familia, fue simplemente contarles nuestra historia, porque ya era tiempo, eran 40 años. Lo que nosotros dijimos no lo hicimos para los que cometieron esos crímenes, sino para los jóvenes, para que el legado del sacrificio de esos hombres y esas personas que murieron allá y que dieron su vida allá, pues no se pierda en la manipulación histórica. Si están interesados en saber la verdad, les dijimos, nosotros por lo menos colocamos ese trabajo en la página de Manuel Gaona Cruz, manuelgaonacruz.org, pero también lo hicimos en medios, etcétera, para que se detuviera ese proceso. Y la segunda parte que me parece importante ya como evento histórico es que los colombianos lo aprendan un poco, para que, digamos, no solamente recuperen esa memoria histórica, pero tengan presente por qué en algún momento de su historia hubo un grupo de hombres que ese día realmente entregaron su vida por este país, y eran jóvenes. En el caso pues, particular de mi padre, ¿por qué creyeron tan ciegamente que estaban haciendo lo correcto con las amenazas y todo lo que existía? Con un Pablo Escobar que tenía el poder más grande que se pueda imaginar usted en ese momento, en el 85, el mayor criminal del mundo,
y con un cartel de Medellín que movía la coca y tenía ingresos que solamente compañías transnacionales tienen. Enfrentarse a eso solamente para que se proteja la Constitución y la ley, con base en los principios, pues tiene que ser un legado para esas generaciones. Ojalá que pudieran recuperar eso. Y eso no se hace sino con honorabilidad, eligiendo gente honorable, gente decente, gente honesta, donde sus principios sean realmente el código cultural de su conducta, en privado y en público. Creo que esa lección no es solamente jurídica, es una lección de vida. Y creo que el Palacio de Justicia muestra eso. Es un momento donde eso termina, se rompe y entramos en una carencia de valores que es secuencial y que observamos, pues digamos, hasta nuestros días, donde realmente los principios son transaccionales, dependiendo del beneficio que yo reciba. Y eso es algo muy triste, ese mensaje para los jóvenes es algo muy triste porque muchos terminan imitando esas conductas y el país no conoce una generación de líderes diferentes porque se retroalimentan de la manipulación histórica y de la ausencia de verdad. No me puedo quedar sin hacerle esta pregunta. Después de tantos años, ¿perdonó a los responsables de lo que ocurrió ese día con la muerte de su padre? Primero, no sé si les interesaría a ellos el perdón. A ellos solo les interesaría solamente el perdón político. De manera que yo no me desgastaría pensando en eso, si los perdono o no, conociendo quiénes son. Y en segundo término, hay quienes usan la frase perdón, pero no olvido. No, yo creo que es difícil que alguien perdone el asesinato de un familiar en semejantes condiciones atroces. Para perdonar tendría que haber un acto de humildad en reconocer por lo menos la atrocidad que se cometió. Para perdonar le tienen que pedir perdón. Y a nosotros los verdaderos responsables nunca nos pidieron perdón. La arrogancia de sus acciones. El ejército, no el ejército, corrijo, porque realmente el ejército sería injusto. El ejército de ahora no es el mismo que estaba en esa época y el mando operativo son los que deben responder. Esas personas que están diciendo que los tienen que condecorar la historia, o los otros haciendo mofa tratando de cambiar la historia, incluyendo el presidente de la República que los colombianos hoy tienen, pues realmente no merecen un perdón, merecen el lugar que les corresponde. E independientemente de sus esfuerzos seguirá el mismo. Y es que ambos pasarán a la historia al único lugar que pueden tener, que es el de la infamia. Y no nos toca mucho trasnocharnos a las familias. Esos hechos están ahí, las imágenes hablan por sí solos. Cometieron crímenes contra la humanidad en vivo y en directo. Y esas imágenes hacen parte del patrimonio cultural, social, histórico de Colombia. Así existan centros de historia o de manipulación histórica o haya esfuerzos políticos para que eso se borre o miles de columnas que cuenten historias diferentes y nos vuelvan a interpretar los hechos de la historia. El que quiera investigarla la encuentra, está ahí. Siempre les van a decir que hay vacíos, que no se sabe qué pasó. Sí se sabe. Ese es el problema, es que sí se sabe. Y en el caso de Manuel Gavana Cruz, sí se sabe. Y esa verdad está ahí y está en ustedes consultarla. Y por eso... Teoría del Estado. Teoría del Estado. Pues este libro que se lanzó el día de hoy, con el apoyo de la Universidad de los Andes, se quiso hacer pues con la que es indiscutiblemente la mejor universidad que tiene Colombia, una de las mejores de Latinoamérica y del mundo, que es la Universidad de los Andes, y por un apoyo y un trabajo pues impecable de la universidad, dirigida obviamente por Raquel Bernal, su rectora, el trabajo de la profesora Eleonora Lozano y de todo un grupo de personas que estuvieron detrás, y de los estudiantes de Manuel Gavana Cruz que hoy nos acompañaron, estudiantes de su promoción de 1974, de 1980, los estudiantes que recopilaron esas notas a máquina de escribir, etcétera. Una persona que estuvo siempre muy pendiente, que fue Óscar Alarcón. Entonces fue un esfuerzo que vino obviamente de esas estudiantes de la Universidad Externado de Colombia de los 80 y de los 70. Se recopilaron aquí 50 años de pensamiento que está muy vigente. El suscrito solo hizo el prólogo y ayudó a organizar, digamos, esas ideas con la Universidad de los Andes, y terminamos con un producto pues, que creemos que hace parte del patrimonio constitucional de Colombia y que habla sobre la teoría del Estado en el esfuerzo ideológico de mi padre, y su regalo es básico, que él llama la doctrina del poder. ¿Para qué es el poder?
cómo se consigue, cómo se ejerce. Él habla de una constitución ideológica, de valores, de una jurídica para preservarla y de una política para organizarla. Esas lecciones de teoría del Estado son lecciones de ética de Estado que Manuel Gaona Cruz le dejó a una generación de abogados de esa época y de hoy en día. Un tesoro invaluable para la nueva generación de juristas del país y del mundo. Pienso que les va a servir, sí. Bueno, profesor Gaona, un gusto haberlo tenido de verdad con nosotros en Quienique. Muchas gracias por este espacio y por esta entrevista. Gracias a Quienique por invitarme. Muchas gracias.